Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos permites hablar acerca de tu palabra, y sobre todo porque tú has enviado a tu Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y nos enseña las cosas que debemos saber acerca de ti. Y estamos rogándole a tu Espíritu que esta mañana sea Él el que nos ilumine, nos guíe, nos revele y nos enseñe tu palabra. Padre, que esta palabra no regrese vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la vas a enviar. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Jesús les dice a ellos en el verso 15: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Simón Pedro en el verso 16 responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús inmediatamente le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que la confesión de Pedro fue que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, cuando le dice en el verso 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sabemos que Jesús no se refiere a Pedro como la roca, porque Pedro no era la roca era Cristo. Y vamos a ver a través de este estudio que ya había sido profetizado acerca de Cristo desde el Antiguo Testamento, y había quedado establecido, había quedado probado que Jesús era la roca. Además, Jesús no podía fundar la iglesia sobre un hombre común y corriente. Pedro, es cierto, era un apóstol, en ese momento era un discípulo, después se convirtió en un apóstol de Jesucristo, y gracias a sus enseñanzas, gracias a su trabajo, la iglesia adquiere la envergadura que llega a tener. Pero no podía ser fundada la iglesia en un mortal como Pedro, porque Pedro iba a llegar a su fin, iba a morir. Es cierto, sus enseñanzas iban a perdurar, pero no como enseñanzas de Pedro, sino como la revelación de Dios a través de Pedro, dada por el Espíritu Santo. Recordemos que la Escritura dice que toda Escritura es inspirada por Dios, o sea, lo que Pedro escribió fue inspirado por Dios. Y actualmente, cuando nosotros leemos las epístolas de Pedro, las consideramos palabra de Dios, no porque las escribiera Pedro, sino por la inspiración del Espíritu de Dios, de la cual Pedro fue objeto en el momento en el que él escribió estas epístolas tan importantes. Así que Cristo estaba diciendo acá que sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, iba él a edificar la iglesia. Y luego vamos a aprender que fue nada menos que la roca inconmovible de los siglos, la que después el arquitecto Pablo pone como fundamento, y dice que no hay ningún otro fundamento. Pero veamos en el libro de Daniel la profecía acerca de Jesús, acerca de esta piedra. Vamos al libro de Daniel y vámonos al capítulo 2 del libro de Daniel, para que podamos entender más profundamente estas enseñanzas. Daniel 2:9 dice: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Nabucodonosor está hablando con los adivinos, con los magos, con los sátrapas, y se entiende que un adivino debe adivinar. Así que él está pidiendo ciertamente algo imposible, como es adivinar un sueño. Ustedes saben que Nabucodonosor tuvo un sueño y el sueño lo turbó, así que hizo mandar llamar a sus adivinos, a sus magos, para que le dijeran la interpretación del sueño, pero él no quiso revelar el sueño porque él quería que los adivinos adivinaran, es decir, que cumplieran con su función. Luego vemos que los adivinos en el verso 11 le contestan:
porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ellos reconocen que adivinar un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor o que tiene cualquiera, sin que se lo diga, se lo revele el que lo tuvo, es algo imposible que solo los dioses pueden hacer. Pero vemos que Daniel sí cree que Dios efectivamente puede dar esta revelación, y de hecho le pide tiempo al rey para que él pueda adivinar el sueño e interpretarlo, darle la interpretación. Veamos en el verso 16 que dice: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. De entrada, Daniel está confiando en que Dios le dará la interpretación, y esto ya es una prueba de fe, que Daniel pida tiempo esperando que Dios revele semejante cosa que definitivamente ningún hombre podía adivinar. En el verso 19 vemos: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Así que el Señor le dio un sueño al rey Nabucodonosor, y Nabucodonosor no quiso revelar el sueño. Sin embargo, demandaba una interpretación de un sueño que él no había contado. Así que Daniel le pide tiempo para poder interpretar este sueño, pero primero para conocer el sueño. Veamos en el verso 26 que dice: respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrías tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Ahora, empieza Daniel a explicarle a Nabucodonosor que esto no puede ser interpretado por ningún hombre, que no puede ser revelado por ningún hombre, sino solamente por el Dios del cielo. Veamos en el verso 31, le dice Daniel a Nabucodonosor: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Entonces le comienza a explicar que la cabeza era de oro, que los hombros eran de plata, y los brazos, y que el pecho, el vientre era de bronce, con las piernas, con los muslos, las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro mezclado con barro. Y le explica a Daniel que la interpretación que Dios le da se refiere a que Dios quiso revelar a Nabucodonosor los secretos del futuro, es decir, lo oculto del futuro para la humanidad, para los reinos, para en ese entonces las monarquías, ¿verdad? Y el rey realmente queda asombrado de lo que Dios puede hacer. Veamos en el verso 44, dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Antes de revelarle esto, Daniel le hace ver que al final del sueño que él tuvo, aparece una piedra, dice, no cortada con mano, y esta piedra es precisamente Cristo, porque dice que esta piedra iba a desmenuzar completamente toda la imagen. Dice que de tal manera, dice Daniel en el verso 45, que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que estamos viendo que definitivamente Daniel recibe la interpretación de parte de Dios y se la da a Nabucodonosor. Y estamos hablando aquí de la piedra que desde el principio había sido mostrada a Daniel por la interpretación del sueño, que iba a surgir, dice, una piedra no cortada por manos humanas, y que esta piedra se iba a convertir en un reino inconmovible. Veamos, es un reino que dice en el verso 44, pero él permanecerá para siempre, refiriéndose a este reino. Dice, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Estamos hablando de un reino eterno, que definitivamente no puede ser un reino gobernado por un hombre, sino que gobernado por Dios mismo, porque es un reino para siempre. Vámonos ahora
demostrando que Jesucristo es la piedra principal. En Efesios 2:20 lo dice el apóstol Pablo, y definitivamente cuando Jesús hablaba a Pedro de la piedra se refería a sí mismo. Lo dice Efesios 2:20 de esta manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que aquí está declarando Pablo que la piedra fundamental del edificio de la iglesia, que es un edificio espiritual, después vamos a ver qué características tiene este edificio, no está refiriéndose él al apóstol Pedro, se está refiriendo a Cristo, y lo dice claramente, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Recordemos que en la arquitectura los arcos estaban formados de piedras, pero de piedras simétricas que iban dándole forma al arco, y la piedra del ángulo era la piedra superior que unía a todas las demás piedras, y sobre ella recaía la fuerza que venía de arriba, pero también distribuía la fuerza que iba contra ella de los dos lados del arco. Y esta piedra fundamental se refiere a Cristo, no a Pedro. Veamos más adelante en el verso 21 que dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que el edificio ya se está refiriendo a la verdadera iglesia, no a un edificio físico de ladrillo o de bloque o de piedra, sino se está refiriendo al edificio espiritual, que es nada menos un templo santo en el Señor. Este templo definitivamente es el templo que comenzó a edificar el Señor a través de Moisés en el desierto, por medio del tabernáculo, que sabemos que era todo lo simbólico que debía conocer el pueblo de Israel, y que después nosotros, por la revelación de Dios, hemos venido a conocer como la persona misma de Cristo. Todo el santuario, todo el tabernáculo, vemos que refleja la persona de Cristo. Vamos a estudiarlo más adelante. Veamos también en 1 Corintios 3:11 este fundamento del que está hablando el apóstol. 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Jesucristo es el fundamento, es la piedra principal, es sobre la cual debemos edificar la iglesia y la vida en general. Esto fue profetizado nada menos que en Isaías 28, si quieren buscar, Isaías 28:16, es definitivamente otro pasaje antiguo testamentario que demuestra que Jesucristo es la piedra. Dice 28:16. Vamos a leer el 15: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de crecimiento estable, el que creyere, no se apresure. Así que desde el Antiguo Testamento, desde Daniel vimos ya, pero también desde Isaías, que es anterior, podemos ver que el Señor está hablando acerca de la piedra fundamental, no de Pedro, de Cristo, que es la piedra fundamental, y sobre esta piedra se está edificando nada menos que la casa de Dios. Vámonos a 1 Timoteo 3:15. Esta es una revelación muy importante sobre la iglesia. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Así que la casa de Dios no es el templo, no es la cosa física, sino que es la iglesia. Y sabemos que la iglesia es la gente, es el organismo vivo. Dice: ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? Así que la casa de Dios, que es la iglesia, es una columna, y la columna sirve para sostener. La columna sencillamente sostiene a la verdad. La columna no es la verdad. La iglesia no es la verdad. La iglesia sostiene
la verdad que es Cristo, la verdad que es la palabra de Dios. Pero dice que también es un baluarte, y sabemos que un baluarte es una fortificación para la guerra, para que el enemigo no venza. Es para protección, y un baluarte es un edificio pentagonal. No por casualidad el Pentágono es el Pentágono. Pero este es el baluarte para los norteamericanos de su justicia, de su defensa, de representativo de su poder político y armamentista también. Pero para nosotros la iglesia es el baluarte. Es lo que va a proteger, por decirlo así, la palabra de Dios. La iglesia tiene esta tarea, esta misión, este ministerio. Ahora veamos, concentrémonos en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a Romanos 12:5, que nos habla acerca específicamente de la iglesia y nos dice que somos miembros unos de otros. Es decir, no somos personas aisladas o simplemente no tenemos una relación familiar o de amigos, sino en relación a la iglesia nosotros somos miembros unos de otros. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y al referirse miembros unos de otros, debe entenderse la misma relación que existe entre el cuerpo humano. Los dedos del pie están relacionados con los dedos de la mano. Todos los miembros del cuerpo están vinculados, están unidos al cuerpo, están conformando al cuerpo. La oreja no puede subsistir separada del cuerpo, y el dedo índice tiene otra función diferente de la oreja. La oreja oye, el dedo índice señala, la mano acciona, la mano funciona para tomar, para todo lo que una mano puede funcionar, lo cual no puede hacer el oído. Pero también la mano no hace lo que el oído hace. La mano no escucha, pero el oído escucha. Así que dice que somos miembros los unos de los otros, y esta relación de pertenencia es sumamente importante porque debemos comprender y creer y vivir esta relación. Somos miembros unos de otros. Pasemos a Corintios 12:27, primera de Corintios 12:27, que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos cada uno miembro en particular. Tenemos nuestras diferencias, tenemos una personalidad diferente cada uno, diferentes gustos, diferentes dones, diferente manera de expresarnos y de actuar, pero somos miembros cada uno del cuerpo de Cristo. Dice que somos miembros cada uno en particular. Así que dice también: y a unos puso a Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Así que todos tenemos diferente don, todos servimos en el cuerpo de Cristo de diferente manera.